parece, empezamos. Mi nombre es Fernando Catalán, soy el técnico de la demarcación forestal en la que estamos. Hemos convocado como parte del procedimiento de aprobación del POR de Benguera, que incluye las comarcas de la Valle de Albaida, de la Costera y la Canal de Navarrés. Tenemos la versión preliminar del documento acabada y bueno, el imperativo legal es que tenemos que hacer un proceso de participación pública. Este acto se denomina respuesta activa. Pues vamos a presentar el documento preliminar que lo ha redactado la empresa BREN. Él es Evaristo y Juan Gumbau, y al final pues nos contaréis lo que viene del documento, las pegas que le veis, errores o aquello que consideréis que sirve como mejora del documento, y lo estudiaremos y lo incorporaremos si se corresponde al documento. Vaya, veréis que son los redactores, os contarán tanto la memoria como el estudio de mensaje. Empezará Evaristo y os contará lo que es la memoria del POR. Y nada más. Lo primero, buenas tardes. Quiero comentaros que el POR es un documento muy extenso y que ha llevado mucho tiempo redactarlo, por lo tanto intentaré sintetizar lo máximo posible para que esto no estemos aquí hasta la semana que viene. Y ya os digo, el documento está colgado en la página web de la Consellería, de forma que cualquier duda, como la preguntéis a mí, podéis ir a descargaros el documento, y si necesitáis después cualquier duda o eso, a Cristina o a Fernando le podéis hacer llegar la duda para que después las trasladaremos. Ya os digo, es una presentación que es sintetizar un documento muy extenso y lo intentamos hacer más o menos dinámico para que esto no se termine. Bueno, lo primero que son los POR, ¿vale? Esta es la definición estándar que se da para todos los POR que existen en la Comunidad Valenciana. En la actualidad hay 12 demarcaciones y cada una de las demarcaciones forestales, según el PADFOR, tiene que redactar su plan de ordenación de recursos forestales. Hay un poco de confusión, pero bueno, ahora os explicaremos en el tema de las 12 demarcaciones. El contenido del documento, bueno, pues son estos 6 puntos básicos que se van desglosando. Y básicamente nos ceñiremos a los primeros, que es donde se realiza una diagnosis del territorio y donde se establecen claramente los objetivos, porque después ya el tema de criterios de control, seguimientos, dependerá también un poco de la época cuando se ha aprobado, cuando se ha aprobado, del dinero que haya en el momento, pero lo que sí que no se altera es lo que es la definición del territorio y los criterios que en función de lo que hemos estudiado, los objetivos que hemos planificado. Vale, lo primero que vamos a definir es la ubicación en la que estamos y la definición del terreno forestal en el que nos encontramos. Las comarcas que afectan a este POR son el Valle de Ayora y la Canal de Navarrés. ¿Vale? Hay un poco de diferencia, puede haber un poco de confusiones en las comarcas que conforman la demarcación forestal, porque las demarcaciones forestales tradicionales de aquí de la Canal de Navarrés incluía la Costera y la Val de Albaida, mientras que la del Valle de Ayora se anexionaba a la plana de Requena Utiel. Por circunstancias del PADFOR y a la hora del desarrollo de este proyecto de ordenación de este POR, incluye las comarcas del Valle de Ayora y la Canal de Navarrés. Vale, lo primero que hay que decir, así muy a grosso modo, ya os digo, voy a intentar explicar 2 minutillos cada diapositiva para que no sea esto eterno. Cualquier duda, cualquier ampliación que tengáis, porque muchas de estas diapositivas dan para mucho hablar, y más si sois conocedores del territorio, vivís el territorio, queréis ahondar en cada uno de ellos, además de leer el documento, podéis hacernos unas consultas o ahora o posteriormente, ¿vale? Lo primero y fundamental es que estamos hablando de 2 comarcas que son ampliamente forestales, ¿vale? Más del 80%
del suelo de las dos comarcas es forestal. Y de ese suelo forestal, más del 61% se encuentra arbolado. A pesar de que pensemos que son comarcas que tradicionalmente han sufrido, por desgracia, muchos incendios, en la actualidad más del 61% de las dos comarcas, o en conjunto de las dos comarcas, es suelo forestal arbolado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de una demarcación muy forestal. ¿Vale? Cuando superamos el 50% de la consideramos muy forestal, estamos en una comarca por encima del 80%. ¿Vale? Estos son por municipios el reparto de superficie forestal que tienen cada uno de los municipios con respecto a la totalidad del territorio. Bueno, estos son simplemente datos por coherencia lógica, es decir, los términos municipales más grandes, como todos son muy forestales, los que más superficie forestal tienen. En la demarcación, las superficies, los municipios con mayor superficie forestal son Ayora, Cortes de Pallars y Enguera. Todos, en su proporción, dentro de su superficie, tienen mucha superficie forestal. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco la relación habitantes kilómetros cuadrados de superficie. Todas las superficies forestales de la Comunidad Valenciana y a nivel nacional suelen ser zonas muy poco habitadas. Algo que caracteriza claramente a estas dos comarcas es que dentro de la provincia de Valencia, quitando el interior de los serranos y lo que es la provincia de Murcia, posiblemente sean las dos comarcas, es decir, con menor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Quitando a Ayora y a lo mejor Enguera, todas el resto de poblaciones están por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, con lo cual es una superficie súper vacía. Además, la evolución de la población, si queréis después la comprobamos, es decir, los propios del Instituto Nacional de Estadística, si miramos la evolución de la población en ambas dos comarcas, la totalidad de las poblaciones va perdiendo población a un ritmo muy importante. Vale, esto es simplemente a modo descriptivo. Esta diapositiva para mí es bastante representativa porque indica un poco el estado físico del territorio y ha marcado mucho o marca mucho la vegetación o el tipo de climatología que tenemos en ambas dos comarcas. ¿Vale? A diferencia de lo que suele ser habitual en la provincia de Valencia y todas las comarcas que dan al Mediterráneo, las sierras normalmente se disponen en sentido oeste-este, es decir, desde el interior hacia el mar. En este caso es algo muy extraño porque son dos valles orientados, en este caso sur-norte. ¿Vale? Con lo cual, la influencia mediterránea por el mar Mediterráneo, que es evidente, lo tenemos a nuestro oeste, cuanto más hacia el oeste va disminuyendo en importancia. Además disminuye en un gradiente más importante que en otras comarcas por el hecho de que tenemos sierras dispuestas transversalmente o perpendicularmente, mejor dicho, a lo que es el mar. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos una primera zona, que es esta zona de la Canal de Navarrés, que cuanto más pegada hacia el resto de las comarcas, pues menor altitud tiene, que va creciendo en altitud en la totalidad de la comarca en sentido oeste, que llega a una primera cadena montañosa que son, pues eso, la Sierra del Caroche, Muela de Cortes y Sierra de Ayora, que corta perpendicularmente a los vientos que vienen del este. Hay un segundo valle, que es el valle de Ayora-Cofrente, que también discurre en sentido pues eso, sur-norte, para después seguir creciendo en altitud, es decir, a las sierras que ya colindan con Castilla-La Mancha. ¿Vale? Como después veremos, pues esta disposición hace que climatológicamente, aunque pensemos que son dos comarcas muy vecinas, son muy parejas, pues bueno, pues varían considerablemente, hace que la vegetación también varíe considerablemente y bueno, un poco el desarrollo de la vegetación forestal en la capital. Vale, siguiendo, esto es simplemente descriptivo, ¿vale? Si seguimos la descripción territorial, pues vemos que las temperaturas van disminuyendo, las temperaturas medias conforme nos vamos hacia el oeste. Lógicamente tenemos dos zonas frías, que son las zonas más altas. Y bueno, no sé si se ve muy bien, pero he intentado colocar tres estaciones que aparecen en la Asociación Valenciana de la Meteorología, de tres localizaciones, en donde se ve claramente la diferencia de temperaturas y de
Y bueno, y un poco he intentado, para que no fuera así esto muy rollo, la continentalidad existente. Aquí la población de Anda representaría un poco lo que es el valle de la Canal de Navarrete. Digamos que tiene temperaturas altas, días de helada, que es el segundo número, son menores a 10 durante todos los años, y las temperaturas mínimas prácticamente nunca llegan a los 5 bajo cero. La zona intermedia, que sería la franja bueno, más o menos lo que sería la Sierra de Enguera, la Muela del Corte, toda esta zona. He cogido la estación de Navalón, de aquí en el término municipal de Enguera. Las temperaturas medias disminuyen considerablemente, ¿vale? En un caso, bueno, están entre los 13 y los 14 grados, dependiendo del año. El número de heladas aumenta considerablemente y es frecuente estar entre los 5 y los 8 bajo cero. Digamos que esto implica una continentalidad, que bueno, que la vegetación hace que haya un gradiente de vegetación diferente pues ya en lo que es la Sierra de Enguera con respecto a los valles. Y después nos hemos ido a la aldea de San Benito, que es una aldea que hay en el término municipal de Ayora, que es colindante con Almansa, ya muy cerca de Castilla-La Mancha. Digamos que aunque tiene temperaturas medias más altas que lo que puedan ser la zona de la Sierra, de aquí de Enguera, tiene una continentalidad mucho más elevada, es decir, es más frío en invierno y más caluroso en verano. Hace que la temperatura media suba y que, bueno, y que las temperaturas mínimas resulta pues, puedan llegar al 10 bajo cero más o menos todos los años, por lo cual sigue restringiendo el tipo de vegetación que se desarrolla. La precipitación es justo bueno, tiene un gradiente similar, es decir, va decreciendo considerablemente conforme vamos hacia el interior. En Anna, más próximo aquí, muy afectado por el levante, todos los años tenemos precipitaciones entre 600 y 800 milímetros. Los días de precipitación más o menos son los mismos en las tres estaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando llueve de levante llueve muchísimo más cuanto más hacia el mar. En la zona de Navalón mantenemos la precipitación baja con respecto a las zonas más próximas a la costa, y lo que sí que está claro es que ya en las zonas más interiores ya está, pues se reduce prácticamente a la mitad. Es decir, las zonas que ya pegan a Castilla-La Mancha ya escasamente llegan a los 400 metros. Vale. Son simplemente datos identificativos que indican que, bueno, que aunque pensemos que sean más o menos homogéneas, pues podemos encontrar diferentes tipos de vegetación a lo largo de la zona. Vale, dentro del marco forestal, bueno, ya hemos explicado, os digo, voy deprisa, es decir, las diapositivas van saltando de una a la otra, pero bueno, es intentar hacerlo esto más. Ya hemos definido un poco lo que es el territorio, donde nos encontramos, y bueno, y dentro del sector forestal, lo primero que nos exige, o que los puntos que se tratan en el POR, son los servicios de jurisdicción. Bueno, aunque los últimos años, digamos en el siglo XXI, los aprovechamientos madereros se redujeron considerablemente, porque es el siglo XX, se han seguido realizando, digamos que hasta el 2012 o por ahí se siguieron sacando subastas de madera. Después hubo un parón y en el 2018 se ha vuelto a sacar alguna, pero bueno, lo que sí que está claro es que lo que tradicionalmente ya ha venido aprovechándose como madera de tablilla y de tablón, pues en muchos casos ha pasado a aprovechamiento de biomasa con el objeto de hacer tratamientos silvícolas sobre la madera, y son precios de madera bajos, ¿vale? El tipo de vegetación que aquí desarrolla, pues bueno, hemos visto que hay zonas donde llueve bastante, tenemos bastantes periodos de sequía grandes, por lo tanto no son maderas de especial calidad. Y bueno, los últimos aprovechamientos que se han venido realizando en la demarcación, pues desde el año 2010, pues siempre han tenido ese objetivo, el objetivo de la biomasa. Vale, este plano es el de las clases naturales de edad de la vegetación forestal. Las clases naturales de vegetación forestal es una denominación, es una clasificación que se hace en el sector forestal para identificar más o menos la edad de la vegetación. Es bastante identificativo porque lógicamente se solapa o se relaciona muy directamente con las zonas que han sufrido más o menos incendios. Cuanto más adulta sea la masa, hace más tiempo que no se ha quemado. Porque las dos comarcas en algún momento de alguna época de la historia sufrieron un incendio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que sí que hay muchas zonas que, aunque pensemos que son zonas que sufren tradicionalmente el paso del fuego, pues bueno, pues ya hace tiempo que no han
que no han sido quemadas y bueno, ya mantienen el estado de fustal. Hay una masa de fustal muy buena, es decir, aquí entre el término municipal de Enguera, Anna, toda la zona que llega hasta Vicor, posiblemente sea la mejor masa forestal que hay aquí entre las dos comarcas. Y después, la otra masa forestal de fustal que existe es todo lo que es colindante a la comunidad castellano-manchega. Esta zona climáticamente es peor y por lo tanto, bueno, que tiene una masa de fustal, pues bueno, no está tan desarrollada como esta que podemos ver desde aquí, desde el límite del término de Enguera hasta el cual. Bueno, los incendios del 79, del 90, que fueron muy abundantes en los límites entre comarcas, pues bueno, se encuentran ahora en estos momentos entre el Monte Bravo y la Tizal, y los repoblados son los que han sufrido incendios en sus últimos años. A pesar de ello, más del 50% de la masa forestal existente entre las dos comarcas es estado forestal. ¿Qué quiere decir? Que es una masa que lleva por lo menos 40, 50, 60 años en las fases. Vale. Otro de los aprovechamientos forestales que se tienen en las dos comarcas, pues es, ya hemos hablado de la madera, que tradicionalmente hasta el final del siglo XX era para aprovechamiento de tablilla y tablón, a partir del siglo XXI se aprovecha como para biomasa, y los montes de utilidad pública hay un parón de cortas, pues eso, entre el año 2012 hasta el 18. Los pastos también han sido un aprovechamiento tradicional en ambas dos comarcas. Las cabezas ganaderas, lo comprobaremos después, han ido cayendo considerablemente, es decir, cada vez los ganados son más grandes, pero hay mucho menos ganados, por lo cual a lo mejor se conocen ganaderos que todavía tienen un montón de cabezas, pero en el cómputo general suelen ser mucho menos, es decir, hay mucho menos ganados. Los aprovechamientos de los montes de utilidad pública salen recurrentemente y son subastados y son aprovechados por los diferentes ganaderos de la zona. Bueno, como podréis imaginar, el pasto aquí, bueno, tiene una calidad media, ¿vale? Porque sufrimos un periodo de estiaje muy importante en donde, bueno, pues el pasto no es muy bueno, pero el pasto desde otoño a primavera sí que es aprovechado frecuentemente, sobre todo por ganado lanar y caprino. Vale, aquí he hecho un pequeño resumen de cómo se ha evolucionado el ganado en cada uno de los municipios. Como se puede observar, quitando el término municipal de Enguera, porque hay un ganadero tradicional muy importante que sí que tiene cada vez más cabezas de ganado, lo normal es que haya ido perdiendo cabezas de ganado el municipio año tras año, y además con difícil retorno porque entre otras cosas no hay pastores que sean capaces de llevar ganado de forma en extensivo. Ya os digo, cualquier profundización de cualquier tabla de esta, es decir, la pedís o la pasamos porque hay un montón, ¿vale? Que voy pasando muy por encima una tras otra y ya está, ¿vale? El tercer aprovechamiento tradicional que ha existido en ambas demarcaciones es la apicultura, ¿vale? En ambas demarcaciones es muy importante. Todo el mundo ponemos la imagen icónica de la cueva de la araña, es decir, aquí la apicultura se conoce desde tiempos prehistóricos. El término municipal de Zarazuel en su escudo también tiene una cabaña apícola de los vecinos poblaciones de Castilla-La Mancha, pues existen los colmenares. Es muy habitual, ¿vale? Sabéis que la vegetación aquí digamos que es muy melífera, porque sobre todo hay una gran cantidad de arbustos de labiadas, sobre todo romero, tomillo, lavanda. Y después ya aquí en esta zona más de la Canal de Navarrés, es decir, aprovechan de forma secundaria las flores de los naranjos. La cabaña apícola es del año 2009, no existe actualización. Yo creo que en estos momentos es considerablemente más importante porque igual que el ganado se ha ido reduciendo, los apicultores aparentemente han ido cada vez a más. Cada vez, en el caso de la apicultura es más sencillo porque digamos que se ha facilitado la transhumancia, cada vez los apicultores tienen más facilidad para mover sus colmenas dependiendo de las floraciones repartidas por superficie. El número de colmenas es año 2009, simplemente indicar
que dentro de la ordenación que se debe hacer de nuestros montes, pues también es muy importante. Vale. No he indicado aprovechamientos secundarios como setas, recogida de aromáticas, existen, pero son mucho más puntuales, están recogidos en el documento, ¿vale? Pero bueno, es decir, en la presentación hemos citado los tres más importantes a nivel económico, que han sido el aprovechamiento tradicional de la madera, el de los pastos y el de la agricultura. Servicios de regulación. La superficie forestal. En estas dos demarcaciones hemos comentado que más del 80% del cómputo general, perdonad que me estoy quedando sin voz, más del 80% del cómputo general de las dos comarcas es superficie forestal. Por lo tanto, los servicios de regulación, tanto de contención de suelo, hidrológicos, recarga de acuíferos, es algo que normalmente no se cuantifica económicamente, pero tiene un valor tan importante como lo anterior. Así, de manera gráfica, se ha colocado la diferencia que existe entre la erosión potencial y la erosión actual. La erosión potencial, lógicamente, en ambas demarcaciones, por la elevada pendiente que tiene, por la orografía que tiene, es muy elevada. Mientras que la erosión actual, pues bueno, está mucho más controlada, porque como hemos comentado, sí que sigue existiendo superficie forestal en todas. Vale. A nivel de regulación hídrica, la primera imagen es la última salida del último plan hidrológico del estado de los acuíferos. ¿Vale? Cada vez es más difícil encontrar un acuífero en estado verde que es apto, como el que aparece aquí. Es decir, toda la muela de Cortes, todo lo que es la Sierra del Caroche y la Sierra de Enguera, aparece con un estado de calidad del acuífero apto. El acuífero de la Mancha, que es, digamos, desde el Valle de Ayora hacia el oeste, que tradicionalmente había sido un acuífero que nunca había tenido problemas, ya en el último plan hidrológico aparece como no apto para afección de nuevos regadíos, ya se encuentra ligeramente contaminado por nitratos. Cabe señalar que la regulación que hace la superficie forestal, sobre todo aquí en esta demarcación, en esta comarca del canal de Navarrés, mantiene que el nivel de los acuíferos sea bueno, y bueno, todavía pues hay salidas naturales muy representativas, como pasa la Laguna de Amna, todo lo que es el río Fraile, fenomenal. Y después el riesgo de inundación, perdonad que me estoy quedando sin voz, lo siento un montón. Se oye, ¿no? Gracias. Y después, lógicamente, el riesgo de inundación coincide además con las zonas aluviales, las zonas llanas, las zonas de cultivo y las zonas donde se ha asentado tradicionalmente la población. La importancia de la superficie forestal para el control de erosión, aquí se conoce, bueno, pues ya Miguel Bosch en 1850, en la gran inundación de Cuca, ya determinó la importancia de esta sierra para el control de las inundaciones de lo que fuera la aldea. Se quiere, no hay datos oficiales, pero se supone que la gran pantanada de Tour del año 82 se produjo por una gran precipitación que se produjo en esta zona. En la muela de Cortes dicen que posiblemente, puntualmente, la precipitación más importante que ha habido en España en un día. Y toda la recogida de agua que se produce en esta sierra puede aparecer en forma de inundaciones aguas abajo. En la zona oeste, la zona del Valle de Ayora, en los montes de Jarafuel y Jalance, fueron los primeros repoblados por el patrimonio, posiblemente en toda la Comunidad Valenciana, porque eran montes muy degradados, con elevada pendiente, y donde se hicieron importantes obras de restauración hidrológica, porque ya se sabía que el agua que llovía tierra adentro pues podría causar importantes inundaciones abajo. Por lo tanto, por lo menos desde 1900 existen obras de corrección hidrológico forestal para tratar de evitar estas. Vale, estos son cuando hablamos de otros servicios de regulación, estos son los incendios que ha sufrido las dos demarcaciones desde el año 93 hasta el 2015. Bueno, ha habido incendios muy grandes, ¿vale? Gran parte de los incendios más grandes que ha habido en la Comunidad Valenciana se han desarrollado en estas dos comarcas.
todo el mundo recuerda todavía, es del año 79 y de principios desde los 90. Pero bueno, desde el año 93, el 94 no fue tan fatídico aquí en estas dos comarcas como fue en otros lugares. A pesar de ello, llevamos pues, unos 30 años donde la superficie forestal afectada, pues bueno, es grande, porque el 33% es grande, pero bueno, digamos que el incendio de Cortes del año 2012 modificó todos estos datos, porque en un solo incendio quemó una barbaridad. Otra de las cosas que llama la atención y que es bueno siempre estudiarla, porque no en todas las comarcas ni todas las demarcaciones de las denominaciones son iguales, es las causas del origen del incendio. En estas dos demarcaciones llama la atención que más del 50% de los incendios son causados por gases. ¿Vale? Lógicamente las negligencias tienen un factor muy importante, pero gran parte de los incendios que se producen en estas comarcas son debidos a las tormentas secas de finales de año. Ahí viene un poco el resumen, ya os digo, se puede seguir estudiando. ¿Hasta qué año has dicho que no? ¿Cómo? ¿Hasta qué año? Nosotros tenemos inventario hasta el año 2019-2020. ¿Vale? En el 21 y 22 no recuerdo grandes incendios. Del 16, creo, Volváis y Chilla, porque no está completo. Sí que está reflejado. Es la parte, Volváis y Chilla, esta parte aquí, que prácticamente se empalmó con el que bajaba de Cortes, que llegó casi a todo. Los incendios son grandes, ¿vale? Es decir, el incendio de Bolbaite y Chella quemó mucha superficie. Nadie niega que quemar 1000 hectáreas de superficie es mucha superficie. Eso no nos debe hacer perder la perspectiva que la demarcación sigue conservando muchas zonas en donde en los últimos 40 años no se han quemado. Por suerte. Vale, el siguiente gráfico es el gráfico que indica más o menos la tipología de vegetación o modelo de combustible, que también nos indica pues eso, el riesgo de incendios o el periodo que hace que no suframos, que no sufrir incendios. Vuelve a coincidir prácticamente con lo que hemos hablado anteriormente del estado forestal. Todas esas zonas del estado forestal en estados, digamos, más desarrollados de latizado forestal, pues corresponden a la parte norte de Enguera hasta el término municipal de Vicor. Hay una masa forestal, bueno, muy óptima, posiblemente la mejor, o repetir, la mejor de ambas dos comarcas. Y después toda la parte oeste que linda con Castilla-La Mancha, pues bueno, o por la tipología de vegetación o por la discontinuidad de la masa, por lo que sea, es una masa que tradicionalmente, no quiere decir que tengamos la mala suerte que este invierno no se queme, pues sufre menos incendios y conserva un estado de masa. Vale, el siguiente servicio cultural que bueno, que está estudiado y que tiene una importancia muy elevada en ambas dos comarcas es el servicio cultural de la Cinegética. ¿Vale? Ambas dos comarcas están muy condicionadas, no sé si es la palabra condicionada, sino muy representadas por la Reserva Valenciana de la Guardia. La reserva únicamente ocupa estas dos comarcas, pero ocupa una superficie muy grande, prácticamente 44.000 hectáreas. Además, la demarcación cuenta con 3 cotos de zona de caza controlada. No son muy habituales en la provincia de Valencia, tendría que revisar, pero creo que son los 3 únicos que quedan. ¿Vale? Que son el de la Hunde, el del Corralejo y el de aquí de Enguera de la Matera. Después también llama un poco la atención que dependiendo del término municipal que nos encontremos, la gestión de la caza se hace de manera muy distinta. Por regla general, los términos municipales con propiedades forestales más pequeñas los tienen todos agrupados en los cotos de las sociedades locales, mientras que en las zonas donde existen propiedades forestales más grandes y permite el hecho de hacer cotos cinegéticos individuales, existen cotos cinegéticos individuales. El caso más representativo es Ayora, que tiene toda esa variedad de cotos. Teresa tiene algunos y Cortes también tiene algunos. En cambio, todo lo de la Canal de Navarrés, prácticamente la totalidad de la superficie está formada por un único coto, que es el coto de la Sociedad de Cazadores Municipal.
Lógicamente, el valor y el aprovechamiento y el sentido de cultura de caza está más desarrollado en la otra comarca y en lo que es la Muela de Cortes, porque hay un aprovechamiento más directo, ¿vale? Las sociedades de cazadores lo aprovechan entre ellos, tienen su disfrute, pero no es una actividad comercial tan importante. Vale, el siguiente aspecto muy importante que tienen las superficies forestales es el caso de la biodiversidad, el servicio cultural de la biodiversidad. En estos dos planos, bueno, dos imágenes, ¿vale?, se observa la superficie protegida, es decir, por alguna figura de protección. En este caso no hay ningún parque natural, pero sí que existen importantes figuras europeas de red natura. Como se puede comprobar, la práctica totalidad de la Canal de Navarrés está protegida por red natura, por una, dos o incluso tres figuras de protección, mientras que el Valle de Ayora, a pesar de tener un porcentaje de protección muy elevado, no es tan grande como aquí en la comarca de la Canal de Navarrés. Bueno, lo que hemos dicho, aquí desde Enguera hasta Vicor, Cortes, existe una masa forestal continua muy importante, posiblemente junto con la de los Serranos la más grande de la provincia de Valencia, y toda ella está protegida por red natura, ya sea cepa o líquido. El plano de abajo indica el nivel de protección. Curiosamente, el nivel más protegido precisamente no está en superficie forestal, sino está en una superficie agrícola, que es el de la cepa de las esteparias que hay en San Benito, porque se considera que es algo muy diferente a lo que existe en el resto de la provincia, entonces tiene una idiosincrasia muy singular y tiene un nivel de protección muy alto. El resto, a pesar de tener protección, pues bueno, se encuentra, digamos que permite ciertas actividades. Pero bueno, como podéis comprobar, en el caso de la Canal de Navarrés, quitando lo que es la propia canal agrícola, el propio valle agrícola, el resto está protegido. Un gobernador. La gobernanza porque es importante, porque dependiendo de si es un monte público o es un monte privado, pues digamos que se gestiona de una manera o se gestiona de otra. Dentro de los montes públicos, la propiedad puede ser de los ayuntamientos o de la Generalitat. En ambos dos casos, la gestión siempre está delegada o es competencia de la Generalitat, aunque normalmente se hace en combinación o compatible con las actividades del ayuntamiento. La zona tiene gran parte de muchos montes de utilidad pública, digamos que es prácticamente el 43% de la superficie es monte de utilidad pública, y en el caso de Enguera, lo que es la Canal de Navarrés, pues prácticamente llega al 55%. El siguiente plano hace referencia a la tipología de superficie forestal o fincas forestales privadas. Cuanto más oscuros son los puntos, quiere decir que más densidad de propiedades hay. Y cuanto más clara, menor densidad de propiedades. Lógicamente, es decir, la densidad de propiedades es más alta cuanto más cerca de los núcleos de población, aldeas, etc. La comarca del Valle de Ayora, y sobre todo Ayora en concreto, pues digamos que las superficies forestales son muy diferentes al resto de municipios de ambas dos comarcas, porque bueno, tradicionalmente ha tenido propiedades privadas muy grandes. No es de ahora, es algo que viene histórico, porque ha habido se ha concentrado así esta zona. Vale, infraestructuras. Volvemos a lo de antes, podemos estar hablando de infraestructuras en el monte pues, prácticamente toda una tarde, ¿vale? Simplemente están enunciadas. He puesto dos ejemplos. Los ejemplos de las vías forestales que vienen en los planes locales y en los planes de demarcación de prevención de incendios, en función de bueno, pues si necesitan mantenimiento y mejora y la clasificación del orden, está simplemente enunciado, es decir, podéis verlo todo. Y después otro tipo de infraestructuras, he puesto el ejemplo de los aerogeneradores porque es una infraestructura que normalmente
hasta el siglo XXI no se conocía en la superficie forestal y la comarca, más dos comarcas, gran parte de su superficie forestal o en gran parte de su superficie forestal existen aerogeneradores. Aquí no vamos a entrar si es bueno o malo, simplemente que existen, ¿vale? Semillas existen y condicionan a la gestión del ambiente. En esta pestaña de infraestructura podríamos hablar de infinidad de cosas, pues desde las nuevas redes eléctricas que están haciendo en la comarca del Valle de Ayora con las plantas fotovoltaicas, a depósitos de incendios. Hay gran cantidad de infraestructuras que dependen del monte, todas ellas están inventariadas en el POR y todas ellas se tienen en cuenta a la hora de la gestión. Aquí únicamente se muestran una tradicional, que son las pistas, que son las que se basan para extinción de incendios, y una infraestructura nueva en el monte que condiciona la gestión del monte, como pueden ser los árboles. Normativa. Esta diapositiva se ve mal aposta, o la he querido poner mal aposta, ¿vale? Y hay no una, sino dos diapositivas. ¿Qué quiere decir? Toda esta normativa condiciona la gestión del monte. Entonces, toda ella hay que cumplirla, toda ella se solapa, toda ella es difícil de... Una de las discusiones que teníamos el equipo redactor a la hora de... Y yo digo que se ve mal aposta, no he puesto ni nada más importante ni nada, pero esta toda la normativa que condiciona la superficie forestal. A pesar de ello, es decir, ya os comento que desde el equipo redactor, a la hora de redacción del POR, siempre ha existido la duda si aplicar normativa, no normativa. Realmente el POR no es un documento que introduzca normativas, sino que introduce recomendaciones. Hablando con los técnicos, además, incluir más normativa que no sea compatible o sea diferente al resto de demarcaciones todavía es más absurdo. Y desde el punto de vista, después lo que hay que hacer es, dentro de las recomendaciones de la normativa ya existente y de las recomendaciones que se hacen a más nivel de detalle, cuando se realiza cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de uso en el monte, pues llevar a un nivel de detalle del instrumento técnico de gestión ya en particular de la actuación. Voy a poner un ejemplo que para mí ha sido paradigmático en estos últimos años a la hora de redactar el POR. El suelo forestal incendiado teóricamente no puede cambiar de uso en los 30 años siguientes a haber sufrido el incendio. Es decir, hay un documento complementario, no me quería liar mucho más aquí en la presentación porque si no podría estar hablando mucho. Es decir, por eso a mí la normativa es algo que en el fondo me duele porque por lo que trabajamos en el campo, pues, sí, uno de los grandes problemas, no problemas, sino situaciones que se dan en ambas dos demarcaciones es la pérdida del suelo agrícola que se está produciendo y sobre todo en las zonas de la sierra, en las zonas donde la agricultura pues no tiene un valor muy importante y económicamente es poco sostenible, pues digamos que se van forestando a un nivel muy deprisa. Si esa superficie se considera forestal, porque bueno, según la legislación forestal, más del 30% de la superficie ocupada tiene vegetación forestal y todo este tipo de cosas, sufre un incendio, el agricultor no puede, o el propietario de ese terreno, volver a ese terreno agrícola teóricamente porque la legislación forestal lo impide. Ahora, desde el año 2020 salió un nuevo decreto de las energías renovables. En ese suelo sí que podemos hacer un parque fotovoltaico. Bueno, hay mucha legislación, pero es correcto. Entonces, nosotros hemos estudiado lo mejor que hemos podido o que hemos conocido ambas dos demarcaciones, hemos intentado caracterizar lo mejor posible, hemos intentado recomendar, pero no solapar más documentación de la ya existente, porque además, como hemos visto, pues la Canal de Navarra es prácticamente el 90% o el 100% de su superficie forestal está afectada por Red Natura 2000, que a su vez tiene su propia normativa, además de la normativa forestal. A su vez existen planes urbanísticos municipales, que a su vez tienen su grado de protección.
existe la normativa europea, la normativa forestal, ¿vale? Lo que hay que ser... Después hay una normativa de prevención de incendios, ¿vale? Recomendar, conocer muy bien e intentar actuar siempre en conciencia con esos planes de demarcación lo más sensato posible, ¿vale? Todos estos son decretos legislativos. Una pregunta, cuando dices cambio de uso del suelo en 30 años, ¿quiere decir que en ese suelo agrícola No, se hace? el suelo está forestado, forestado. Bueno, en un principio no. No, si el suelo... Cuando se ha producido el incendio, más de un 30% forestal, has dicho, ¿no? No. Si antes del incendio, más de ese suelo agrícola, digamos, en abandono o en semiabandono, tiene... Me abandono no, porque yo sé dónde está. Entonces... que no se cultiva, Vale. ha sido invadido por superficie forestal y más del 30% de la superficie del suelo está ocupado por especies forestales en proyección horizontal, ese suelo es forestal. Vale, entonces... Ya no es agrícola, aunque haya tenido cultivos agrícolas 200 años, ese suelo es forestal. Y si ese suelo se quema, ese suelo es forestal. Forestal incendiado. Te habría que esperar 30 años Al cambio de uso. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que uno de los anexos, y una de las cosas que está sucediendo es que si comparamos fotos aéreas y vamos viendo la evolución, pues gran parte de esos cultivos tradicionales de la sierra, que además serían como portafolio, pues bueno, se han convertido en forestales y... Vale, ya... Vale, ya hemos definido lo que es el territorio de forma rápida, de forma tal, ¿vale? Y lo último, porque la última parte de lo que son los criterios, el control y todo esto, no lo vamos a... Es decir, en la presentación no está incluida, porque además es algo que va a depender de una... Hasta que no esté aprobado, cuando esté aprobado vendrá condicionado, por lo tanto es más teórico, ¿vale? Es un poco de cómo hemos definido los objetivos y la diferente zonificación. Esto existe una metodología técnica en donde se establecen unos objetivos generales que van en función de una zonificación y bueno, y van, pues eso, al final la zonificación pues depende de las unidades estructurales, fisiográficas y finalmente ambientales. Esto lo explica con más detalle Juan en el estudio del paisaje, porque lógicamente las unidades sanitarias van condicionadas con el estudio del paisaje. Y después, lógicamente, en cada una de esas unidades pues se establece una serie de objetivos. En la presente presentación, la presentación de hoy, únicamente los vamos a enunciar. Cada uno de ellos daría para una conversación ¿vale? Ya vuelvo a repetir, aunque sea un poco pesado. Cualquier duda, me lo comentáis, consulta ¿vale? Este es el procedimiento estandarizado que se ha hecho. Y bueno, los objetivos estratégicos en los cuales se ha basado el PORF o que tiene el PORF. Lo primero y fundamental es definir el suelo forestal, porque además el suelo forestal es algo que no es fijo, no es una foto fija. Antiguamente, hasta los años 90, era todo lo contrario, es decir, la gente lo que hacía eran muchas transformaciones del suelo forestal para convertirlas en agrícola. Esas transformaciones se han sucedido pues, básicamente en el entorno de las zonas ya cultivadas, de mejor suelo, etcétera, etcétera. En la actualidad pasa todo lo contrario, que todas esas pequeñas explotaciones agrícolas de las aldeas que no están tradicionales repartidas por el monte, como son poco rentables por la distancia, la superficie, la mecanización, por lo que hacen es ir perdiéndose, y lo que se ha definido es el suelo forestal a día de hoy, y una metodología de empleo de una forma sencilla de calcular con evolución en el tiempo. ¿Vale? Porque a pesar de lo que diga la norma, es decir, después lógicamente hay que revisarlo, en el caso de dudas se revisa en campo y la última decisión la tiene la administración. Vale, la segunda es la segunda estrategia, el segundo objetivo es definir cómo vamos a gestionar esos recursos forestales. ¿Vale? Pues se han definido
El tercer objetivo, y más entre los forestales y tal, es, y además que lo consideramos importante, es recuperar esa importancia que tiene en la zona. Estamos hablando, vuelvo a decir el dato, que entre las dos comarcas más del 80% de la ocupación del suelo es suelo forestal. No puede ser que en el 80% del suelo de ambas dos comarcas no se genere trabajo, lo tengamos, digamos que lo tengamos como algo perdido, por deformación personal mía y de los redactores del proyecto. Consideramos que de una forma sostenible, de una forma que además incluso mejora la superficie forestal, es una importante fuente. No va a dar nunca los puestos de trabajo de la FOR o de la central nuclear de Cofrentes, pero bueno, es una forma de fijar población en el medio. Puede fijar población de forma continuada en el tiempo, porque además si se hace de forma sostenible, digamos que es un recurso que se va regenerando, y para nosotros es muy importante. Y después el cuarto punto, bueno, entonces dejo tiempo y me sale fatal, es coordinar lo que hemos hablado de las infraestructuras. Es decir, hemos pasado de un uso tradicional de los años 60, que era muy intensivo hacia el monte, un abandono total, a una llegada de una serie de infraestructuras. Esa serie de infraestructuras, si la vemos en sentido positivo, pueden ser recursos para la gestión del monte. Pues todo eso debe de estar planificado, conjuntado, y es lo que hemos intentado hacer. Y lo siguiente, y esto es un poco por la diapositiva esa que he puesto así un poco chorra de tanta normativa, es que la gente note que cuando necesita algo la respuesta sea rápida, sencilla, y no divague y tenga que ir como en la prueba esa de Asterix y Obelix, de puerta en puerta buscando el papel. Vale. Esto es difícil, posiblemente esa prueba. Vale, entonces, bueno, los objetivos del contenido están aquí explicados, son los tradicionales: el mejorar los servicios ambientales, mejorar si es posible los servicios de regulación, fomentar las funciones productivas del monte. Que en esto siempre hay discusión, hay gente que considera que el monte no debe ser una función productiva. En nuestro caso pensamos que sí. Es decir, no es la FOR, pero bueno, es una forma de fijar población en el medio rural, y de forma bien entendida es una forma de gestionar bueno, pues de dar una actividad económica. Tan importante es gestionar y dar trabajo como mantener los recursos biológicos, ambientales, porque aunque tradicionalmente se ponen uno frente al otro, para mí son complementarios, para el equipo redactor son complementarios, y lo que deben de tratar es de coordinarse, que creemos que además es más sencillo de lo que parece. ¿Vale? Es decir, masas degradadas, sobre todo las que están degradadas por reiteración de incendio, intentar recuperarlas. Y bueno, y esto de planificar el riesgo de las personas y bienes es que se ha recogido la documentación, que ya vienen los planes de demarcación de prevención de incendios, que en el fondo también el fuego es algo que existe en la superficie forestal y más en estas dos comarcas. Por tanto, además, cuando uno planifica, tiene que planificar para que las personas que viven en el medio, que trabajan en el medio, no lo estén. Y estos son objetivos específicos, que bueno, es un resumen de lo que hemos comentado, en donde se habla cada uno por detalle. Y podríamos estar hablando uno por uno, pero bueno, no me extiendo más y dejo a Juan, porque esto, aunque no esté marcado, se incluiría en el punto 4, y ya digo, el punto 5 y el punto 6, ¿vale? Aunque están planificados y se ven en el documento, ya dependen más de una aprobación, el periodo de la aprobación, el dinero que existe en el momento. Entonces se ha hecho con cálculos teóricos, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Y Juan, te dejo, porque estos son todos los objetivos. Por supuesto, por supuesto. Cristina. Hola, buenas tardes. Comentaros simplemente que el CORF ahora mismo que está en fase de participación pública y consultas, y que lo podéis consultar en la página web de la GBA. Estará disponible hasta el 25 de julio. Lo digo porque, claro, esto es una breve charla que, si queréis consultar todo el borrador del plan
y el estudio ambiental y territorial estratégico está a disposición de todos, ¿vale? ¿Qué más? También hay colgadas 2 encuestas, una de paisaje y otra relativa al POR, que también tenéis disponibles para reflejar, bueno, todas nuestras percepciones, aportaciones y demás. Comentar también que si tenéis alguna duda, bueno, la documentación, simplemente si ponéis en un buscador por Enguera GVA, ya pues, directamente yo creo que es el primer link, ¿vale? O sea que es muy fácil de encontrar. Y también hay que, si tenéis alguna duda o consulta, hay un correo del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, ¿vale? Que es, bueno, luego si eso os lo apunto, ¿vale? Para cualquier duda o consulta. Todas vuestras aportaciones las podéis presentar por registro de entrada hasta el 25 de junio. Y que se recogerá para después el Se documento recoge, definitivo. claro. O sea, a partir de todas vuestras percepciones, comentarios, inquietudes y tal, pues la empresa redactora intentará en la medida de lo posible pues contemplarlas. Lo digo porque, claro, es un taller muy breve de 1 hora donde los documentos son muy largos y muy extensos y, claro, esto sí, o sea, si realmente queréis profundizar, podéis disponer de ellos y ya está. Vale. Bueno, pues los objetivos específicos son los que vais a enumerar. Y después, súper breve. Las unidades ambientales que después de todo el proceso se han escogido son estas, y la puntuación que han obtenido y un poco los objetivos específicos que se han desarrollado para cada una de las zonas ambientales, y vienen recogidos a su vez qué figura de protección tiene cada una de ellas, etc. Pero es que esto en un taller no es imposible, entonces habría que ver una por una y presentar posibles, ¿vale? Y ya dejo pasar a Juan para hablar de A ver, esto no es el POR, no es el plan. Y ahora veréis por qué os tengo que explicar esto. Resulta que el POR se tramita como si fuera un plan de acción territorial. Y todos los planes de acción territorial tienen que llevar un estudio de paisaje. De ahí que hayamos tenido que haber redactado un estudio de paisaje para que se pueda tramitar esto y que tenga toda la documentación. Lo mismo que se ha tenido que redactar un estudio ambiental y territorial estratégico y otros de los documentos que requiere la tramitación de los POR patch de ahí. Y ahora, dentro de un rato, veréis que dentro del estudio de paisaje hay un momento dado que entra la ciudadanía en general, porque la valoración de las unidades de paisaje es una media entre lo que dicen los técnicos y lo que dice la ciudadanía. Y ahí estará la encuesta y ahí estará el que quiera y tenga ganas que pueda participar para intentar valorar esas unidades de paisaje. A ver, el paisaje según la LOTUB, hay distintas definiciones de paisaje. La LOTUB se adapta bastante a lo que es el Convenio Europeo del Paisaje y no a lo que es tradicional, a un concepto de paisaje que es el tema de la ecología paisajística, que está más relacionada con el tema ecológico, ecosistémico, etc. La LOTUB está más en la vertiente del paisaje como percepción, es lo que percibe el ciudadano en el territorio. Y para los planes de ordenación territorial, para los PACs, dice que el instrumento adecuado es el estudio de paisaje. Hay 2 instrumentos de paisaje, uno es el estudio de paisaje y el otro es el estudio de integración paisajística. Entonces, el estudio de paisaje se aplica fundamentalmente a lo que son planes
y territoriales y planes urbanísticos, y el estudio de integración paisajística se aplica fundamentalmente a proyectos de actuaciones concretas y algunos planes que son tan pequeñitos que no tiene sentido montar un rebombori de plan especial. El objetivo del estudio de paisaje pues, es establecer unos principios, estrategias y directrices en relación con el paisaje y adoptar una serie de medidas en ese paisaje, fundamentalmente catalogar ese paisaje, montar un catálogo de paisaje que recoger qué unidades son las de muy alto y alto valor paisajístico y luego meter unas medidas de protección del paisaje que luego teóricamente el plan tiene que pasar a efectos a rango normativo. En este caso, como el PORT no va a tener una normativa como tal, ya veremos cómo acaban esas medidas, que a ver, que tampoco se pueden poner tantas porque es que tampoco hay un cambio de uso ni hay unas propuestas de cambio que supongan modificaciones paisajísticas. Lo que es forestal continúa forestal, lo que es agrícola continúa agrícola. No hay ni se planifica ni se pretende hacer ni nuevas pistas forestales ni nuevas infraestructuras ni nada. Nos afectan más los de fuera, por decirlo así, las placas solares y sus líneas eléctricas, que nosotros mismos que planteemos cosas nuevas que puedan variar el contenido de un estudio de paisaje está en el anejo 1 del texto refundido de la LOTUF y es una breve descripción del plan, ya la hemos hecho, una caracterización del paisaje para determinar su valoración, se definen unidades de paisaje y recursos paisajísticos, un análisis visual del ámbito de estudio y luego ya se fijan unos objetivos de calidad para esas unidades de paisaje, se hace una evaluación de alternativas y se estudian los posibles efectos significativos que pueda tener el plan sobre el paisaje. Y luego ya vienen las medidas para hacer cumplir los objetivos y prevenir, reducir, compensar los posibles efectos sobre el paisaje del plan. Esto no sé si se ve bien, pero eso es un esquema metodológico general de primero se define cuál es el ámbito de estudio, luego se hace una caracterización del paisaje que se hace a partir de un análisis del territorio, viendo pues, cuáles son los elementos estructurales y cómo ha evolucionado el paisaje a lo largo del tiempo y qué conflictos existen y cómo ha funcionado y por qué se ha llegado al estado actual. En paralelo se hace un estudio de recursos. El recurso normalmente es un elemento lineal, un elemento puntual, algo más pequeño que tiene una singularidad por el mismo y que hace pues, que resalte el paisaje y que se tenga que estudiar aparte. A partir de ese análisis territorial y de esa caracterización de recursos se definen las unidades de paisaje, todos los objetivos que vosotros queráis. Estoy seguro que si cualquiera de aquí define unidades de paisaje, a grandes rasgos coincidirán con las que nosotros vamos a enseñar ahora, pero habrán detalles y indicaciones porque depende de la sensibilidad y de los conocimientos que tenga el que esté montándolo. Y luego se hace una valoración del paisaje, que es donde interviene la ciudadanía. Luego se fijan los objetivos de calidad paisajística, como hemos dicho, a partir de esa valoración. Las unidades de muy alto valor, su objetivo es mantenerlas como ahora están. Las de muy bajo valor, pues su objetivo sería el intentar que recuperaran valor o que volvieran a tener valor, o bien cambiarles totalmente el paisaje y hacer actuaciones, o las actuaciones que podríamos decir sí, van a tener impacto centrados en esas unidades de bajo valor. Bueno, no es de aquí porque no tiene nada de este estilo. Si tuviéramos que hacer una urbanización, lo lógico sería que fuera a las unidades de bajo valor paisajístico, que sería cambiarles el valor. Bueno, el ámbito de estudio. El ámbito de estudio se ha cogido que es el ámbito del PORT y una franja de 3 kilómetros alrededor, salvo que una unidad de paisaje se fuera más allá de los 3 kilómetros, que nos hemos ido más allá de los 3 kilómetros. Porque lo que pide la legislación es que se estudien unidades de paisaje completas, no el límite administrativo del plan.
El límite administrativo del plan son las 2 comarcas, pero ya os digo, se ha cogido una franja de 3 kilómetros y en algunos casos puntuales se ha ido un poco más allá de los 3 kilómetros. ¿Qué se ha analizado del territorio? Pues se han analizado los elementos naturales, los elementos antrópicos y los conflictos paisajísticos. Y ahora vamos a desarrollar o enseñaros más o menos cada uno de ellos. Elementos naturales. Evaristo ya ha enseñado algunos, que eran los mapas de pendientes, la fisiografía, las altitudes, los picos, la hidrografía, que es lo que está ahí representado. Pues han mirado dónde están los principales ríos, barrancos y cauces, las condiciones climáticas y bioclimáticas, que ya la han visto también, la ha introducido, y un aspecto paisajístico súper importante, que es todo el tema de vegetación, que es el que ha definido en gran medida las unidades. Como elementos antrópicos, pues bueno, lo que se hace es estudiar, por ejemplo, las dinámicas territoriales. Ahí hay 2 imágenes que no sé si se ven muy bien, que son aquellas del lado, que teóricamente son del mismo sitio. Entonces se ve que en el año 56 aquello era completamente agrícola, prácticamente no había vegetación arbolada, y hoy en día está plagado de casitas y empieza a aparecer vegetación arbolada de forestal. Entonces esas dinámicas de cómo el paisaje va cambiando a lo largo del tiempo se tienen también en cuenta a la hora de definir las unidades de paisaje. Luego está el tema de distribución de la población y el sistema de asentamiento. Ahí tenéis cómo están distribuidos las poblaciones principales en la comarca, a lo largo de los ejes de los valles agrícolas principales y de los ejes de carreteras. Y luego se mira también todo el tema de infraestructuras y el sector agrícola, la diferencia entre el terreno forestal y el terreno agrícola. Conflictos paisajísticos, por todo aquello que genera o puede generar algún conflicto a nivel de paisaje y que lo que hace dentro de un área de paisaje es bajarle la calidad. Pues líneas eléctricas, en este caso la central nuclear, los parques eólicos, las subestaciones, las balsas, sobre todo las 2 grandes que hay arriba en Cortes, los incendios forestales que al afectar a la vegetación pueden afectar luego también a la valoración del paisaje, y luego el abandono de la actividad agrícola, que como comentaba visto lo que está haciendo es que el forestal esté incrementando la superficie y esté retirando. Entonces zonas, porque uniéndolo antes con lo del dinamismo, zonas que antes eran claramente agrícolas hoy en día empiezan ya a tener rasgos mixtos y otras que ya casi claramente son forestales. Los recursos paisajísticos están más tasados, porque la propia ley te dice qué recursos paisajísticos casi tienes que contemplar en general. Entonces, se clasifican en 3 grandes grupos: de interés ambiental, de interés cultural y de interés visual. Los de interés ambiental te obligan prácticamente a que los espacios naturales protegidos, la red Natura 2000, el terreno forestal y los árboles monumentales los pongas como recursos. A ver, os he diferenciado ahí el tema de espacios naturales protegidos y red Natura 2000 porque muchas veces se confunde. La red Natura 2000 son los LICs, las CEPAs y los CECs, o sea, los lugares de importancia comunitaria, las zonas de especial protección de las aves y las zonas especial, las de especial conservación. ¿Vale o no vale? Que estos vienen de la directiva Hábitat Europea. Los espacios naturales vienen de la legislación estatal, vienen de la ley de la biodiversidad nacional y de la ley de espacios naturales de la Comunidad Valenciana, que son los parques naturales, las cuevas, el paraje natural municipal, las microrreservas, las zonas de monte. Que hay que son LIC, CEPA, bueno, CEP, porque si es CEP ha sido LIC antes, parque natural, tiene microrreservas dentro, es zona húmeda, puede ocurrir que en el mismo sitio te aparezcan 24 uno encima del otro, cada uno con su normativa y con su historia, pero es la diferencia, porque muchas veces la gente lo confunde. Luego, los recursos de interés cultural normalmente lo que se cogen son los BIS, que son los bienes de interés cultural,
Los BRL, que son los bienes de relevancia local, todo esto pues son los que tengan relevancia visual. Muchas veces ponen como un BRL la típica capillita que hay en una calle. Eso no tiene importancia visual, pero sí una ermita, sí un castillo, que normalmente son más BIS que BRLs, etc. Los yacimientos arqueológicos, que nadie comprendemos por qué los meten, pero los meten porque muchas veces hay yacimientos que paisajísticamente no se ven, porque están enterrados de ahí, y las vías pecuarias, que es así, pues que las vemos. Y lo que ya es más interpretativo y ya depende más del equipo redactor son los de interés visual. Normalmente, si tienes un hito, o sea, un pico de montaña con un BIC, pues lo marcas como un recurso paisajístico de muy alto valor, porque estás combinando una zona dominante con un BIC. Luego están los picos principales que hay en la zona, que son los que te marcan el skyline, que se llama ahora moderno. Luego hay unos picos secundarios, pero que pueden tener interés, y luego pues elementos antrópicos singulares que puedan llamar la atención. En el caso nuestro, el típico es la central nuclear de Cofrentes. Te gustará más o menos, luego lo calificarás de un bajo valor paisajístico, pero es un elemento que cuando lo ves te llama la atención. O sea, dentro de un viaje rápidamente te canaliza. Recuerda que luego digas, no, esto paisajísticamente su valor es muy bajo, pero es uno de esos elementos. Esto pues, es un resumen de los recursos paisajísticos de interés ambiental. Aquí están pues, los RIC, las cepas, el terreno forestal, los árboles monumentales, que tenéis alguno por ahí, y tenéis de todo. Tenéis parajes naturales municipales, tenéis zonas húmedas, tenéis cuevas, tenéis microreservas, Red Natura 2000 ya lo ha comentado él, lo único que incluso tenéis un trozo de parque natural por ahí. Sí, bueno, también lo he A lo mejor es porque queda dentro de si llega a quedar allá arriba. Sí, la base del cambio. La base del cambio, porque está más rara que eso. También lo he Estos son los de cultural, pues toda extendida de BICs, BRLs, vías pecuarias, senderos, zonas agrícolas, etcétera, pues que hay en la zona. Como siempre, prácticamente pues, casi todo está concentrado en los valles agrícolas o en los picos, porque era donde montábamos castillos, para cuando se tiraban piedras, pues para donde estaban los castillos, cuando más alto, más piedras, más corría la piedra. Y estos son los de interés visual. Entonces aquí se pintan pues, los hitos combinados con BICs, los picos principales, los picos secundarios, las crestas de montañas que están reflejando algo, como los metros antrópicos secundarios, está la central de Cofrentes y están los parques eólicos famosos, que paisajísticamente están tirando el valor de esa unidad para abajo, y lo que son las principales crestas, las principales alineaciones que desde un determinado sitio pues, te están formando el telón de fondo del paisaje. Entonces, a partir del relieve, la geomorfología, la vegetación y todos los elementos que hemos visto antes, pues se definen unidades de paisaje. Que aquí las que se han definido son las que veis. Y esto lo que os digo, porque si lo coge otro, pues os digo que los límites lo cambiaría, o a lo mejor alguna la partiría. Siempre tienes que saber a la escala que estás trabajando. Un TORF ocupa mucha superficie, no puede entrar en el detalle, que por ejemplo se puede entrar si haces un plan general, que la superficie es mucho más pequeña. Entonces, si subiéramos la escala, pues muchas de estas unidades lo que sería es que se tendrían que subdividir para adecuarlas a la escala. Entonces, se han definido 29 unidades de paisaje, algunas, creo que la próxima carga está. Bueno, por cada unidad de paisaje pues se ha hecho una ficha en la cual pues, se dice qué tipo de paisaje es, si forestal, agrícola, mosaico, agrícola, forestal, urbano, lo que sea, un poco la descripción, qué valores son los que tiene, ambientales, culturales, y luego qué conflictos han detectado en la zona.
qué objetivos de calidad se plantean, porque esta unidad, el nacido Caro del Sur, está con un valor paisajístico muy alto, pues el objetivo es conservar la cobertura del paisaje, no pegando. Y qué directrices a seguir, pues mantener el uso forestal y los usos actuales para mantener esa unidad. Entonces, para cada una de las unidades de paisaje hay una ficha de ese estilo explicando esas cosas. Luego hay un anejo en el estudio de paisaje en el cual se correlacionan las unidades con los recursos. Entonces, en el caso del macizo del Carroig, pues tiene todos estos recursos que veis ahí. Es forestal, es LIC, es CEPA, tiene microreservas, tiene bienes de interés cultural, tiene BRLs, tiene yacimientos, tiene corredores funcionales, tiene vías pecuarias, con lo cual lo que hace es reforzar el alto valor que tiene justamente esa unidad. Entonces, para cada una de las unidades pues existe una ficha de este estilo en el cual se dice qué recursos son los que contienen. Y a partir de ahí es donde se valora la unidad. Esos son los criterios que utilizamos los técnicos para valorar la unidad. Y el resultado de los técnicos es ese. Los verdes son las unidades de muy alto valor, los amarillos de alto valor y las ocre pues, de valor medio. Casi todas las zonas forestales pues, coinciden, o casi todas coinciden con valores muy altos o altos, y las zonas más agrícolas pues ya o alto o medio dependiendo de las características de la zona agrícola. Y esta es la famosa fórmula. Teóricamente el valor del paisaje es la calidad que determinan los técnicos especialistas, la calidad deducida al proceso de participación pública multiplicada por un coeficiente de visibilidad. Que nadie sabe cuál es, pero normalmente lo que se hace es el paciente público y ahí viene la encuesta, que por aquí tengo un ejemplar de la encuesta si alguien la quiere ver en físico, y si no, está ahí en esa dirección que es la que había dicho Cristina, y el correo creo que es un número de Eso es ordenación-bajo, gestión-forestal, @gmail.com. La encuesta, si luego tiene ganas, o las encuestas que tenemos. Entonces, ¿qué tiene la encuesta? La encuesta, primero tiene un mapa que habéis visto de las unidades y luego va preguntando por cada una de las unidades qué valoración le da el que la viera. Si muy alta, alta, media, baja o muy baja. Está preparado para que le pinches y te lo marca. Y luego grabas, te lo guardas y lo envías. Y la idea es pues, que cuando más nos envíen, pues entre todas luego sacaremos la media de la ciudadanía, la sumaremos a la nuestra y haremos la media y sacaremos la valoración global de la. Os he puesto aquí para no dejar solamente aquello, también lo del análisis visual. O sea, esto normalmente se hace a partir de programas de estos de sistemas de información geográfica. Lo que por ejemplo está representado es qué se ve desde cualquiera de los puntos que hay ahí marcados. Cuanto más naranja es, quiere decir que desde más puntos se ve. El blanco es que prácticamente no se ve desde ningún sitio. Serán las zonas más altas, las zonas llanas, que por lo tanto solamente se ven desde el puro punto. Pero claro, pues por ejemplo, cuando vas por la carretera de la Nacional de Ayora, pues claro, toda la ladera que te está dando a la carretera la estás viendo durante todo el trayecto. Por eso sale más naranja. Eso es lo que se hace en los análisis visuales, que te permite saber qué porciones de territorio se ven desde muchos sitios y qué porciones de territorio se ven desde muy pocos sitios. Aquí ahora ya se hace una a uno. Por ejemplo, esto ya es que se ve desde la carretera nacional y desde la otra carretera que uno de los municipios de la zona.
lo que se ve es que prácticamente la visibilidad se concentra en los calles, en los alrededores de la carretera. La parte de arriba del carro esto prácticamente no se ve. Esto es un análisis de lo mismo, pero desde las carreteras secundarias. Entonces, cuando más naranja es que más se ve, y cuando menos naranja es que menos se ve. Esto desde núcleos urbanos. ¿Qué se ve de aquí? Que la conclusión final que llega es que los terrenos forestales que están en las partes altas normalmente no son los más visibles. Pero bueno, entiendo que lo haréis solapando capas, ¿no, Raster? Claro, es decir, con el análisis de visibilidad tú lo que pones son los puntos y el propio ordenador te dice cuántos puntos ves, te hace uno, otro y otro. Entonces cada casilla te da un valor de 1 y dependiendo si te da 1 o 3000. A ver, ahí en la carretera tú le pintas cada 100 metros o cada 50 metros un punto. Y él coge ese punto y mira todo lo que ve desde ese punto. Luego se va al otro y mira y va sumando. Si esto se ve desde este, pues más naranja. Si no más se ve desde uno, menos naranja. Si no se ve, blanco. Cuando uno es una catarga de puntos, pues va saliendo cosas de más colores. Esto es ¿qué se vería si nos subiéramos arriba del pico de no sé qué? Pues prácticamente si nos subimos arriba de los picos lo vemos todo, porque eso es más o menos lo que sale. Pero es la inversa de lo anterior, porque si os fijáis lo que no se ven son mujeres. Porque lo que queda hundido y lo que pierdes de la visual. Y esto ya es una síntesis de todo mezclado. Aquí están los picos, las montañas, los elementos topográficos y los niveles de exposición. Lo que se ve es que desde un punto a otro, o sea que los valles es lo que más se ve, es las dos zonas de valle de Ayora y de la Canal son los sitios más visibles, y que las zonas forestales de los Nevados y de las otras sierras pues, son menos visibles, pero por el efecto de que como son las zonas altas, pues claro, muchos puntos de los valles, las carreteras, los núcleos urbanos que están en la parte de abajo, pues hace que no puedas ver la parte de arriba por un tema de dominancia. ¿Qué se incorporará al paisaje? De momento se incorporarán al catálogo de paisaje las unidades estas que hay ahí, que son las que nosotros tenemos valoradas como de muy alto valor. Si eso se modifica y se incorpora alguna unidad, porque al poner la participación de la ciudadanía sube, pues se incorporará ahí. Bajar de ahí no creo que quitemos ninguna, porque justamente ahí están las que realmente son las de mayor valor. Y eso es todo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se une o cómo casa este estudio de paisaje con los estudios de paisaje que tenemos en los municipios? Una pregunta. No lo sé. Por eso yo digo, yo acabamos de elaborar el nuestro y yo digo... Eso estábamos hablándolo antes de empezar con Fernando, de que no sabemos cómo lo van a ligar. Esto con lo que estáis haciendo cada municipio. Pues yo les comentaba a él que nosotros estamos haciendo también un pack que es de rutas cicloturísticas que tenemos toda la comunidad. Entonces, si tenemos que hacer un estudio de paisaje de toda la comunidad, vamos a ser desde el pack de rutas cicloturísticas las que marquemos las directrices de paisaje de toda la comunidad. Una locura. Y esto va a pasar lo mismo. Esto va a pasar lo mismo. Puedo ver el solape que hemos comentado previamente. Espero, Sí, pero espero que cuando... un estudio de paisaje, yo ahora tengo un estudio de paisaje donde unas unidades de paisaje se han definido de una forma u otra. Pero será otra escala. La escala. Sí, la escala es diferente, pero bueno, da igual. Espero. Consideré, no lo sé, tal vez, o sea, se considera desde arriba que esto es para no sé qué, pero luego desde el pueblo hemos considerado que esa unidad de paisaje es para no sé qué, ¿no? ¿Entiendes? Ya está redactado el vuestro. Sí.
Y expuesto al público y todo, o sea... Pero lo normal es que las actividades de propuestos sean compatibles con el Sí, a ver, no pone nada, si yo cuando A ver, yo hábilmente no he entrado mucho al trapo. Tengo claro que esas unidades, si no esas, unas muy parecidas a esas, para haber declarado forestales y habéis dicho que no se haga nada. Cuando entremos en las unidades más agrícolas y de valle, yo ahí hábilmente tiraba balones fuera, porque no la veía venir. Ya que si me ponía muy cabezón y ponía una directriz muy fuerte, os podía afectar a nivel municipal, que es donde se tiene que hacer el análisis real, porque es donde se tiene la escala adecuada. Claro, por eso yo digo, ¿esto cómo pasa con...? No, pues la misma, la duda esa la tenemos todos. Con la duda. No, yo digo, a ver, si te fijas... será más generalista, pues es un plan... Sí, pero en teoría esto, que es por decirlo así, de mayor rango, ellos hubieran tenido que haber subdividir esas unidades. Si yo aquí pongo que el objetivo de la unidad X es conservarse, pues estoy bloqueando todos los posibles desarrollos urbanísticos. Pues lo que hay que hacer es esa unidad, subdividirla y las que se puedan hacer desarrollo urbanístico, decir aquí sí, aquí no. Pero por la escala no se puede, Ya, pero deben de contradecirse poco, porque además las muy altas son todo mucha pendiente, la discusión no va a estar ahí seguro. No, yo era La por discusión va a estar... curiosidad, porque digo, no sé. Pues lo lógico es que por plazos estuviera salido antes que el... Ah, no, porque los estudios de paisaje son obligatorios con los PCU. Lo que pasa es que nosotros no somos... Pero aquí, ¿por qué no hay un PAT de en otros sitios te podría encontrar? El estudio de paisaje del POS, de la demarcación de no sé qué, el estudio del PAT de las comarcas centrales, el plan general de no sé qué, y el plan especial de no sé qué. O sea, te puedes encontrar con 4 estudios de paisaje en el mismo sitio. A ver, las discusiones no van a estar normalmente en los verdes oscuros, que creo que las tendréis definidas más o menos de ese estilo. Los problemas es cuando entremos a los medios. Ahí es donde pueden empezar a existir los problemas. Que ya digo, nosotros no hemos entrado mucho al trapo porque no la había venido. Es que no la había venido. Que no la había venido. Que si poníamos una... Ten en cuenta que todo el Valle de la Canal, que me imagino que es donde estará afectado gran parte del término municipal del paisaje, es medio y hay los usos, claro, porque además tampoco, aquí esto es un plan de ordenación de recursos forestales, donde se ha incidido más en todo tema forestal. Mientras que la parte agrícola, que es donde los alcaldes, alcaldesas, tenéis más especial interés por los usos de actividades que tienen necesidad, sobre todo en el entorno de las poblaciones, aquí se ha intervenido. A ver, y también yo lo digo sinceramente, si veis que alguna medida en uno de esos medios os afecta, decidlo y se cambia, porque el objetivo de esto no es ir a meterse ahí, es el tema forestal. A ver que se ponga una medida genérica de que se conserve lo actual o de que incluso de que se derive un estudio más de detalle. Yo quiero recordar eso, hasta el 25 de junio, ¿vale? Están disponibles los 2 documentos, el borrador del plan, el estudio territorial ambiental estratégico y las 2 encuestas. Cualquier duda a través del correo, ordenación-gestión-forestal@judar.es, y luego todas vuestras alegaciones y aportaciones por registros telemáticos. Y con todo eso, pues... Si tienen algún correo que tenéis cualquier ayuntamiento, no se olvide, claro. Porque Sí, bueno, si es que también igual, eso no sé, bueno, luego revisaremos los que habéis insistido, porque a lo mejor no solo hay gente del Ayuntamiento de Enguera, habrá se han limitado todos los municipios. Pero bueno, si no sé, ¿hay representantes del Ayuntamiento de Enguera? Sí. Bueno, pues si de repente os rebotan algo porque alguien se ha despistado y hay algo relativo al POR, reenviárnoslo.
¿vale? Por si de repente, no sé, para que no quieren esa información. Hablo de Enguera y el resto de... municipio que sea, porque claro, y de los a veces municipios, la gente tiene más cercano al ayuntamiento, va al ayuntamiento y se mueve un papel en el ayuntamiento. Intentar redirigirlos. Sí. Ahí porque puede ser que un ciudadano, pues, claro, a que es alcalde o al concejal de turno le suelte el documento. Efectivamente. O sea, bueno, gracias. Pues si hay ahora el turno de intervenciones o... Sí, pasamos ya. Pues voy a ser tarde. Visto que yo pensaba que teníamos que hacer aportaciones, bueno, me presento soy Carles Arnal y esta es mi representación de aspecto de Sazarro y bueno, pensábamos que íbamos a hacer aportaciones más detalladas, pero visto lo que habéis dicho las haremos por el canal. Pero no obstante quería comentar una cosa genérica, ¿no? Y bueno, primero agradeceros que contéis con entidades sociales para que aportemos cuestiones. Nosotros formamos parte de otras entidades que también intentamos transmitir ideas. Y bueno, la otra cosa era felicitaros por el trabajo que habéis hecho. Yo sé que me he leído bastante con detalle todo el tocho no tanto los planos que necesitan más tiempo para matizar y ver, pero de la lectura genérica del documento, pues felicitaros, ¿no? No es frecuente encontrarse documentos de este tipo con este estilo que lo veo muy bien, muy completo y justificando cada propuesta, cada idea muy bien en base a argumentos, a datos, a normativas. Y bueno, es lo que deberían hacerse siempre, pero no sé. Ha sido con los chistarros desde el ámbito de todo el territorio valenciano, pero también, bueno. Y otra cosa que también nos ha gustado es que se hace una visión bastante global, a largo plazo y bastante global, y que incorporáis no simplemente ideas referidas al tema estrictamente forestal, sino más amplio, ecosistémico, pero más allá también, ¿no? De actividades como turismo, agricultura y otras excepcionales. Y bueno, pues es interesante porque todo confluye y nos parece muy buena idea. Hacíamos unas sugerencias genéricas, las enuncio muy rápidamente. Una primera, nos gustaría que se hiciera constar en el documento que existe una iniciativa ciudadana que demanda la protección del masís del Caravaggio, que están ahí, intervienen más de una veintena de entidades comarcales y más grandes, más pequeñas, y que desde hace años están reclamando esto y al menos pues que lo hagáis constar. A ver, quiero recordar que hay una propuesta de parque natural pero a nivel autonómico, ¿no? Sí, correctamente. Parque natural sería, pero bueno, eso no nos compete, pero sí que hay todo ese movimiento que lo tuviésemos en cuenta y que haremos llegar ideas. Recordar que nosotros planteamos esa protección para la tranquilidad de mucha gente como un proceso activo, no una protección pasiva, sino una protección activa y participativa, y que contemple la conservación del medio ambiente, pero también actividades turísticas, de agricultura y tradicionales que creemos que se beneficiarían ampliamente, igual que los puestos de trabajo, de esa protección, en la tónica que se puede ver ahí. Bien, ya hemos dicho que nos parece muy bien que se justifique todo como toca y que se plantee también la evaluación de las actuaciones. Eso sí que suele faltar casi siempre. Se proponen muchas actuaciones, se hacen y luego no se evalúan. Y hablo de repoblaciones, hablo de alas, de actuaciones a veces de bastante impacto sobre el territorio y falta muchas veces la evaluación. Es fundamental que se planteen y el periodo de vigencia que se renueve adecuadamente. ¿Te refieres en general? No, a evaluaciones a posteriori, o sea, sí, a seguimientos a posteriori de que si eso ha valido o no ha valido. Sería que se plantee desde el principio que las medidas que a veces con mucha alegría se dicen tantos millones para hacer esto. Algún día sabemos qué ha pasado, al final, ¿cómo salió? ¿Qué pasó? ¿Vale la pena? ¿No? ¿Y qué enseñanza tenemos para el futuro? Y finalmente, pues
bueno, una cuestión importante es eso, que de cara a un ambiente variable donde el cambio climático y otros factores están ahí, es muy especialmente recomendable la prudencia en las medidas que se planteen, porque tenemos aún un grado de incerteza. Sabemos, claro, que subirá la temperatura, pero no sabemos, por ejemplo, qué pasará con las precipitaciones y cómo se repartirán. Tenemos incertezas, entonces, bueno, creo que lo hacéis, pero que siempre han de ser prudentes y al mismo tiempo, cuando se planteen cosas, la viabilidad y viabilidad social y técnica y económica, ¿no? ¿Qué pasará con el futuro? Y bueno, cositas pequeñas ya haremos en esto. Tenemos pequeñas cosas porque, te digo, en gran parte coincidimos y nos parece muy bien. Nos parece una buena idea exponer un sistema de financiación que podría ser a través del PDR y los fondos FEDER. Es una buena idea que habría que desarrollar concretando. Que aquellas áreas de la Red Natura 2000, que son abundantes, todo tipo de actuaciones que se hagan en ellas y tienen impacto sobre el ambiente, se hagan con una especial sensibilidad. No únicamente la afección inmediata a una especie o a un hábitat, sino considerando su impacto global, porque esos sistemas han declarado por una especie, por un hábitat, que es resultado de un efecto global. Bien, hacemos matizaciones sobre los servicios de producción y de... Sí, pero no hay ningún problema, que todo esa mejora... Sí. No, lo digo justamente que son cosas en positivo y que no las voy ahora a leer, sobre las plantaciones agrícolas de especies de interés forestal, que es una idea siempre y cuando entendemos que se centren en lugares agrícolas, en suelo agrícola, y que se tenga mucho cuidado con aquellas que pueden ser invasoras. Bueno, imagino que lo tendréis claro. Y también que se verifique, que se estudie la viabilidad y rentabilidad a largo, mediano y largo plazo. Entonces, surge una idea muy buena para ahora, en el mercado tal, que se piense que pasará después. Es uno de los grandes problemas del sector forestal, que tú inviertes hoy y recoges o no dentro de 50 años. Justamente. Bien, ya sé que, pero bueno, sí, se va en esa línea, ¿no? Pero me parece bien que se tengan en cuenta. Y también consideremos que el POR también sea un sitio, aunque debería recogerlo sobre todo el plan de prevención de incendios forestales de demarcación y luego los locales, que se desarrolle un poquitín más el tema de las alternativas al uso cultural del fuego en la agricultura. Las alternativas que sean una titulación o el abonado, bueno, titulación que puede llevar al abonado o bien a usos energéticos, que pensamos que hay estudios ya que evalúan la cantidad producida, es muy grande la que se proviene de la agricultura. Entonces no se trata de prohibir algo, sino dar una alternativa que va a ser mejor para el usuario, porque no le va a suponer cargas importantes. Actualmente la financiación entendemos que debe ser administrativa, no puede cargar ni en la nueva PAC. Lo que pasa es que el documento son muy extensos para estas cosas. No sé si habéis leído la nueva PAC, los ecoregímenes, ya en las disposiciones de ayuda que reciben los propios agricultores. Existen 3 o 4 diferentes ecoregímenes y uno de los que van a incrementar el valor de ayuda recibida por el agricultor es la eliminación de esos restos agrícolas de cultivos leñosos mediante la trituración, de forma que se trate de eliminar en el mayor de los casos digamos que la propia Unión Europea ya fomenta en esos cultivos agrícolas se trate de eliminar. Sí, lo que tienen mala fama por algún motivo, porque creo que se explica muy mal. Entonces hay que ver que todos los años hay heridos e incluso muertes. Estuve haciendo un inventario y hay muertes por agricultores que son normalmente de avanzada edad, 80 años, que mueren quemando los restos. Entonces trata de sustituir por un sistema que no tenga riesgos, que encima sea beneficioso, que no comporte gastos, incluso un beneficio, porque eso puede valer dinero. Y luego la prevención de incendios que supone, y la protección energética. Entonces, como hemos visto planes de prevención de incendios que lo mencionan, pero luego dicen, y pese a que es una línea prioritaria del documento de líneas estratégicas de la prevención de incendios que se aprobó hace unos pocos años, no se está implementando. Entonces,
bien, estaría muy bien que un pequeño esfuerzo se hiciera como estudio teórico. Es decir, ¿qué supondría esto para un municipio o para una demarcación? Como comentario, ya hay algún municipio que ha comprado alguna biotrituradora en este año 2020, estamos en el 2023. Pues ahí va, En el 2023, en donde, además este año, como sabéis que las quemas agrícolas están prohibidas por la ley del Ministerio de Residuos y que ha habido una excepcionalidad para la eliminación de restos, ya hay algunos municipios que se han propuesto de las dos comarcas de compra de esa biotrituradora para tratar de dar servicio a través de las cooperativas o así a esos cultivos, a esos agricultores. Yo vamos a poner una medida de hacer un estudio, un programa, claro, algo de estudio. Sí, debe servir de modelo, es decir, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden generar? ¿Qué costos son? ¿Qué infraestructura necesitamos? Damos una planificación del municipio con vías principales, un calendario. Bueno, es hacer una serie de tareas que no se hacen, es que lamentablemente no se hacen en general, que se podrían hacerse. Sabemos que hay municipios que lo han hecho. Que lo están intentando hacer, pero al mismo tiempo se están presentando para aprobación planes de locales que lo mencionan, dice que sea muy positivo, que además estaría muy bien, porque tal, y luego dices, pero no se hará. ¿Por qué? No se hará. Bueno, pues porque digamos que estos ayuntamientos... Lo dejamos para otro momento, simplemente que si queréis lo miráis. Sí, por supuesto. Y con respecto a la ganadería, ya mencionáis la importancia de que sea realista y viable, que se considere la carga y los impactos posibles, y con esto, en base a esto, se calcule qué se puede tener. Una sugerencia que haríamos es que sobre todo se consideren las áreas periféricas a los municipios y lugares habitados, porque ahí sí que tendría un sentido muy interesante de disminución de la vegetación para el efecto protector. Nosotros creemos que la ganadería no previene incendios, los incendios tienen causas muy distintas y a veces las generan. Pero sí que es cierto que puede proteger, que puede hacer que no lleguen las llamas a un sitio habitado. Entonces, en ese sitio sí que podría ser donde se minimizan impactos de toda clase y se optimiza el beneficio de protección de los núcleos habitados. Una sugerencia para que se pueda estudiar. Y bueno, y también, ya lo mencionáis mucho, el impacto de las infraestructuras energéticas, que ahora es un momento que se puede reflexionar, que evidentemente nadie está en contra de que se instalen, pero que se instalen en un lugar donde tengan menos impacto, que a lo mejor el suelo es un poco más caro para el promotor, porque el promotor va a conseguir mucho dinero con este asunto. Entonces el asunto sería pues que se cumpla un poco el espíritu del PNIEC y de los decretos que dicen que sería bueno que se hiciera especialmente en suelo urbano y urbanizable, pero casi nunca pasa. Bueno, pues eso, que se considerara, en fin, con más detalle y más explicaciones lo hacemos arriba. Pero no tengan ningún problema y lo intentamos incorporar todo lo que Lo que has comentado antes, desde el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, el criterio es que en terreno forestal no. En terreno forestal quemado, hay algunos sitios que han dado... Bueno, quemado no lo sé, desde luego en suelo, o sea, en terreno forestal... Arbolado no, pero en suelo forestal que ha habido bastante discusión en ese sentido y que desde servicios jurídicos, desde forestal no, pero desde... Yo creo que desde, por lo menos, desde Abogacía el cambio de uso no está permitido. No es que no cambie el uso, es que justificaban que no cambiaba el uso. Pero bueno, que eso ya... Luego sobre el eólico, por desgracia, como que ha visto, hay un el que salió, ya lo conocerá perfectamente, Terramítida está en un solo... No, si tiene que no cambiar la clasificación, decimos que es solo no urbanizable, pero permitimos hacerlo que Estamos hablando del nuevo decreto del año 2020 que ha habido un boom de energías renovables y por ejemplo aquí en Cal, por del chaval de Medio 21, hay una propuesta de parque fotovoltaico sobre un terreno forestal hace 20 años, no hace 2. Y la justificación de la abogacía fue que mientras no cambien el uso, ellos decían que lo que iba a hacer las placas fotovoltaicas iba a ser compatible al uso forestal. Se supone que es un de pero los parques eólicos se basan en la planificación anterior que no se corrigió
y que... Pero bueno, eso tiene un plan especial independiente, Sí, el cambio de uso pero que se interfiere. Y como es muy antiguo, no estaba sometido a criterios muy serios y, por ejemplo... Si yo el ejemplo, perdona Carlos, si lo he puesto porque hay tanta legislación que hay veces que cosas que consideramos evidentes, yo no sé, que lo decía por el pobre particular que tiene un bancal que se le ha llenado de matorral porque era de su abuelo, se le quema, lo labra, encima tiene un problema. Es decir, si simplemente lo he puesto como ejemplo extremista, para decir que hay veces que simplemente lo he dicho por eso, no he dicho... Otra sugerencia con eso último que has dicho es que, ya que está ese problema, una tarea buena que podría contemplar este POT, aunque no lo hicierais POT, aunque no lo hicierais vosotros, sino que creéis que debería hacerse, es como una especie de extracto de las medidas esenciales dirigidas a agricultores, usuarios del monte y tal. O sea, decir, mira, hay 224 normas, pero hay 4 cosas básicas para hacer en agricultura, en forestal y en turismo rural. Y que esto en los ayuntamientos se facilitara por alguien a nivel supra, ¿no? Este de marcación, por ejemplo, y que fueran un folletito con 4 cosas súper elementales. Hay muchas normas, pero sobre todo estas 4 son básicas. Pam, pam, pam. Bueno, es una posibilidad, un objetivo porque es que quejarnos de la burocracia es, vamos, desde los romanos ya se quejaban muchísimo, ¿no? Entonces, podemos estar quejándonos muchos siglos más, pero bueno, veamos alguna medida así factible. Perdonad por este. No. Si no es quejarte, Carlos, por la burocracia, es que es imposible cumplir con toda la que hay. Sí, pero cada cual se tira la culpa. Es de Bruselas, no, es de Vilafranca, no, es de Valencia, es de Madrid. Es imposible, es que es imposible. ¿No sabes ni a quién dirigirte ya? ¿Alguna persona más? Perdón por las horas, que se nos ha hecho un poco larga la presentación. A mí no lo habéis mojado. Dios ha pendegado. Yo sabéis cómo tenéis el coche ahora. ¿Dónde ha pendegado? Vamos a hacer de aquí, ¿no? Los altos, allá arriba. Y Salomón. Y sigue. Y Salomón ha caído allí. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Algo más? Pues cerramos, ¿vale? A ver.